Estamos con Adriana por aquí, que ya nos trajo todo el beberaje, como podrán ver por allá atrás nuestro. Porque claro, estábamos acostumbrados a tomar el típico Tanat uruguayo, que capaz que a mucha gente le gusta porque es un vino típico uruguayo, es un vino con cuerpo, pesado, fuerte, rico, pero hay otras cepas que también el uruguayo está optando, ¿no, Adriana? Sí, muchas más. Bueno, en el caso de las tintas, Marcelán podría ser tal vez la que ahora está más en boga. Casi todas las bodegas están sacando o un Marcelán 100% Marcelán o algún blend con Marcelán. Es una de las tintas que más se adaptó de la nueva generación de uvas, pero también hay tintas un poco menos convencionales como Harina Arnoa. Está mucho de moda también el Cabernet Franc en este momento. Tal vez se dejó un poquito de lado las clásicas y más conocidas en pos de probar cosas nuevas, ¿no? ¿Y cuál es la cepa o el vino que está más como instalado en el Uruguay? En este momento creo que es justamente lo contrario, como que no hay una cepa. Si bien siempre el Tanat lidera y es como nuestra cepa emblema. O sea, igual el Tanat sigue liderando. El Tanat sigue siendo una de las cepas más consumidas, pero hoy, como te decía, hubo un movimiento un poquito más hacia la diversidad y no tanto buscando una única cepa o quedarse en la zona de confort, digamos, sino que la gente está como buscando cosas nuevas. Buscando cosas nuevas y consumiendo más vino también en esta pandemia se incrementó este año, en el 2020. Sí, estamos hablando de que hay más de un 11, casi un 12% de aumento de consumo del vino. Obviamente que las razones son varias. La instancia mismo de estar más en el hogar, no tener que conducir de repente. El poder tomarse el home office ayudó mucho, ¿no? Ahora se puede tomar una copita al mediodía. Trabajando, en el trabajo tomarte un vinito está complicado. Al mismo tiempo, pero por lo menos en el corte del mediodía uno puede tomarse una copita de vino sin mayor prejuicio. Entonces creo que hay muchas más instancias también, ¿no? La reunión familiar, como que hay un montón de instancias que proporcionaron más espacio para que el vino llegara de vuelta a la mesa y a consumirse más. ¿Y el público que lo consume es el mismo y ese fue el que aumentó o hay un público nuevo que también se está incorporando a tomar vino? Creo que de un tiempo a esta parte viene habiendo un corrimiento del público hacia consumir un poquito más joven, que en realidad se viene sumando el que ya existía. Lo que sí, no hay un estudio específico o cifras concretas que hablen de la edad del consumidor, pero sí sabemos que hay un público un poquito más joven que está consumiendo vino. ¿Y los públicos, el más joven o el que ya está más acostumbrado, consumen vinos diferentes? Sí, justamente. Uy, chicas, se nos acaban de caer todas las copas. Bueno, volviendo a la pregunta, volviendo a la pregunta, sí, en realidad creo que es justamente eso lo que hace que los vinos que se están consumiendo sean los más distintos, ¿no? Porque la gente joven como que está menos anclada y tiene menos dificultad de salir de esa zona de confort y se anima un poquito más, ¿no? Por lo general también son consumidores de cerveza, la cerveza artesanal es también una bebida que genera mucho eso de estar buscando siempre lo nuevo. Claro. Y afinamos el paladar, ¿se puede decir que el uruguayo afinó un poco más el paladar? Creo que se animó a probar más que a afinar el paladar, porque creo que lo que está sucediendo es eso, es que hay mucho más espacio para pequeños emprendimientos. Hay emprendimientos hoy como por ejemplo vinos en lata o vinos en tamaños o formatos más pequeños que también facilitan el consumo. La tapa rosca es algo que a la gente joven le resulta mucho más práctico, el llegar y abrirte el vino y no tener que estar con un sacacorcho. ¿Eso cambia el sabor del vino? O sea, que sea en lata, que sea con una botella de rosca o el vino sigue siendo de la misma calidad. No, el vino sigue siendo de la misma calidad. Porque el corcho supuestamente es por algo que sea de corcho y no de plástico, por ejemplo. Sí, bueno, obviamente en su origen fue evolucionando hacia el corcho porque fue lo que mejor se fue adaptando a las necesidades, pero en realidad hoy día tanto la tapa rosca como la lata son envases que son perfectamente viables para un vino de calidad, conservan intactas las cualidades del vino. Por supuesto que si es un vino que nosotros necesitamos que tenga una evolución y que genere un intercambio con el exterior como lo que proporciona el corcho, vamos a buscar un vino con corcho. Pero si es un vino para consumir fresco, joven, entre el año de elaborado y los 5 años, no es necesario... ¿Se corta el vino? ¿Lo puedo cortar con spray? Y eso, o sea, se puede... Porque hay gente que dice, no, hielo no se corta. No, poder se puede,
Poder se puede, el tema es qué vino vas a cortar con Sprite. Ese es el problema. Ese es el tema. El baratito, el de lata. Se puede, o sea, en realidad mientras se consuma vino es un producto como cualquier otro, hay que perderle el miedo al vino y hay que consumirlo como a uno lo haga feliz. Por supuesto que como sommelier y como profesional del vino yo les voy a indicar o les voy a hacer la recomendación más adecuada para disfrutar de la mejor manera posible el vino. Exacto. Pero bueno, que cada cual ya queda libre, Leti. que lo consuma como le gusta. mientras se consuma responsablemente. Sí, chicas, díganme. Leti, Adriana habló hace un rato del Marcelán, pero le quería preguntar por una cepa que conocí hace poquito tiempo, que nunca la había escuchado en nuestro país, que se llama Zinfandel. A ver si sé que hay una bodega uruguaya que lo está produciendo, pero no sé exactamente si se está plantando en Uruguay esa uva y bien de qué se trata. Me mataste, espero poderla decir en este momento. ¡Uy, está! ¿Listo? ¡Uy, me saltó un vidrio! Esto es un quilombo. Espera, me tengo que concentrar en no olvidarme la cepa que me dijiste. Zinfandel. ¿Zinfandel me dijiste? Zinfandel. Zinfandel. Me preguntaba Sofi por esa cepa. Bueno, acá en Uruguay hay una sola bodega que la produce. La cepa en realidad es de origen croata, pero se estableció mucho en Estados Unidos, así como pasó con la Malbec o con la Tanat en Argentina y Uruguay respectivamente. Esta cepa es muy reconocida en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, chicas, yo iba a preguntarle por el tipo de copa, si hay que tomar algún tipo de copa en especial. Ella me iba a mostrar las copas, pero creo que ya no están para mostrar. Tenía otra pregunta, porque acá hablábamos, Leti, en el piso, si en realidad había, digamos, estaciones para tomar determinado vino. Por ejemplo, yo decía que el vino tinto para mí es más para invierno y que en verano tomaba más rosado o blanco. Vale, dice que tomaba vino tinto en cualquier época del año. ¿Qué nos puede decir Adriana al respecto? Ya, eso es verdad, puede ser lo que hablábamos del gusto del consumidor. El vino tiene una estación, por ejemplo, no sé, el vino tinto que es más fuerte el invierno, para el verano algo más suave, más rosado, más blanco, o ¿cómo es el tema de las cepas y la estación? Y eso, sí, obviamente que siempre al final es el consumidor el que decide en función de lo que le gusta, pero también responde un poco a las comidas, ¿no? Y a con qué acompañamos el vino. El vino es una bebida totalmente gastronómica, lo que se busca siempre es generar la mejor sinergia entre la comida y el vino, y por supuesto en invierno tendemos de repente a platos un poco más calóricos, a platos tal vez guisados, carnes o algo más potente, y por lo tanto vamos a tender a preferir vinos un poquito más oscuritos, con más carga, con más cuerpo. Y en verano, que bueno, tal vez vamos más hacia las ensaladas, los pescados, algo un poco más fresco, ya también por la temperatura de servicio, la temperatura a la que tomamos esos vinos, tal vez preferimos un poquito más los vinos blancos y rosados. Claro, va como acompañado mucho de la comida de cada estación el vino que podamos elegir, pero como vos decís, después va a depender del consumidor con qué lo quiere consumir y en qué momento. Sí, podríamos hacer varios libros con anécdotas al respecto. Sí, contame una. Vi personas trabajando en un restaurante, alguien que te pide una cazuela de marisco, vos le ofrezcas de repente los vinos que tenés más adecuados y que te insista en consumir un vino que no tiene nada que ver y que después cuando llega el plato te dice, uy, me parece que el vino no está bien. Sí, bueno, te lo dijimos. Esas cosas pasan, pero bueno, nosotros también, como te decía, estamos bastante entrenados para manejar esas situaciones y bueno, entender que no todo el mundo es experto en vinos y que esto aparte es un camino totalmente experimental, ¿no? O sea, uno tiene que vivir la sensación. Claro, ahí él ya aprendió que ese vino quizás no le gustaba con esa comida como él creía. Totalmente. Exacto. Y si no probás, no sabes. Exacto, así que es eso. Chicas, ¿tienen alguna dudilla más sobre el vino? ¿Cómo venimos? Tengo dos dudas. Primero, el vino y la pastelería, si hay algo... Sacate todas las dudas, Adri. Dale, me saco todas. El vino y la pastelería, si tiene alguna fusión y si se puede fusionar, digamos, a la hora de lo dulce, ¿no? Esa es una. Y después que nos hable de la... Claro, Adri me pregunta. Después la prensa que tiene... Me pregunta sobre la pastelería, sobre lo dulce. Y también existen vinos específicamente dulces, bueno, hay vinos de postre, vinos licorosos, pero también incluso muchos de los espumosos que habitualmente se consumen o se encuentran en el mercado pueden llegar a acompañar alguno de estos postres. Depende mucho también de qué tipo de postre sea, si es un postre con frutas, si es un postre que tiene más crema o chocolate o dulce de leche, en fin. Dependiendo un poco de eso, ahí hay que jugar un poquito más. Exacto. Adri, tenías otra pregunta y te corté, perdóname.
No, si tiene muy mala prensa el Tetra Brick en Uruguay porque parece que aumentó la venta en este tiempo. Sabemos que es un poco más barato, eso seguro, pero si es altamente recomendable o no, o medianamente recomendable. Claro. Bueno, sí, el vino en caja, el Tetra Brick, también aumentó el consumo. ¿Es porque también aumentó la calidad del vino que viene en caja? En realidad, y esto puede sonar un poco raro, pero la calidad del vino, el vino de mesa en Uruguay es muy buena. A veces uno tiene un poco más de prejuicio con respecto al envase, pero bueno, en una cosecha, por ejemplo, como la del año pasado, la 2020, sin duda la calidad de los vinos fue excepcional en todos los niveles. Tal vez por un tema de precio, como decíamos, ¿no? Al haber aumentado el consumo también, no es que los consumidores tengan un segmento fijo de vinos que solamente consumen vinos de 700 pesos o vinos de 150. Hay ocasiones en las que consumen vinos más económicos y otras en las que consumen vinos un poco más caros. Entonces eso también equilibra un poquito, ¿no? Tal vez para un consumo diario de una copa de todos los días con una comida, no muy elaborada, uno prefiere un vino un poco más económico y en ese hueco entran estos vinos, ¿no? No sé si es verdad, pero el año, como tú mencionabas, dependiendo del año en que se coseche, va a depender, me imagino, cómo está la cepa y cómo va a quedar el vino. Por ejemplo, en la recolección de uva cuando está el clima más seco, que hay menos lluvia, ¿es mejor o no? Tengo como ese dato. Lo que pasa es que ojalá pudiéramos elegir cuándo recoger la uva. En realidad la uva, la vendimia siempre es entre febrero y marzo. Y bueno, todos estamos rezando para que no llueva. Y sí, no solamente el momento exacto de la cosecha es lo importante para la calidad del vino, también todo lo que sucedió en el año, entre que se cosechó hasta que se vuelve a cosechar, ¿no? Recomendame un año para comprar vino. Bueno, ¿de qué año? De 2020 seguro. Ahora este año probablemente van a empezar a salir muchos vinos de reserva como para guardar. Eso es una práctica que por suerte en Uruguay también se está dando bastante. Hay gente que compra vinos para guardar. Bueno, eso es interesante, tener su propia bodega. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por contarnos sobre la historia del vino y bueno, y cómo se estuvo consumiendo el vino uruguayo. Se nos rompieron todas las copas, así que de copas no hablamos. Y bueno, desde acá el Rosedal, chicas, nos vamos despidiendo. Bueno, esperemos que sea un indicio favor, de buena copas. suerte. Pensemos por ese lado. Y sí. ¿No? A veces se rompen las copas para Obvio. como buenos augurios. Totalmente. Así que agradecemos mucho a Adriana, decirle que muchas gracias y que morimos de envidia por no estar ahí en tu lugar, porque nos encantaría disfrutar de este día y de la experiencia. No vamos a poder probar, pero bueno, por lo menos ya nos informamos bastante sobre el vino.